Y ahora les presentamos la interesante entrevista con Myosotis Rivas, quien es la directora general de la Oficina Nacional de Estadística, ONE, y Mildred Martínez, que es la directora de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales, porque estamos a las puertas ya del Censo Nacional, que es en noviembre de este año. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo están los preparativos? Muchísimas gracias, muy encantada de estar aquí en Matinal acompañándoles. Bueno, los preparativos van viento en popa, ¿verdad? Trabajando específicamente ya en las terminaciones y estamos como en la ruta crítica, finalizándonos la actualización cartográfica, que ya para el 3 de agosto vamos a estar con todos los productos ya montados. Estamos esperando también y ya recibiendo equipos tecnológicos, aún a pesar de que sabemos que mundialmente hay una situación, ¿verdad?, con estos temas, pero ya hemos recibido por lo menos un 40% de todas las tabletas que vamos a necesitar para el levantamiento que está programado para del 10 al 24 de noviembre y también incorporando, por ejemplo, ya parte de la estructura de terreno, ya se han incorporado los encargados nacionales, los encargados provinciales. Estamos ahora con FEDODIN y con FEDOMU y la Liga coordinando los temas de los encargados municipales, porque es una solicitud que se le está haciendo a las alcaldías de cada municipio, ¿no? Estamos también ya cerrando, en un 100% ya hemos cerrado la boleta, terminando aplicativos, coordinando con Banco de Reserva un producto que nos permita pagar sin tener que bancarizar a la gente, ¿no? Entonces, todo eso está caminando y trabajándose para que el 10 de noviembre, que el censo comienza, cuando yo censo al presidente, bueno, empadrono al presidente de la República y a su familia, es la apertura total de ese proceso. ¿Qué personal, o sea, la cantidad de personas que van a estar involucradas en este censo y si organizaciones sociales se han involucrado en esto? Mira, nosotros vamos a tener alrededor de unas 30.000 personas en terreno que se van incorporando en distintos momentos, pero donde el mayor grueso está en empadronadores, empadronadoras, todo el tema de la supervisión, ¿no? Ese personal que entra para como los 19 días que están entre los 14 del proceso de empadronamiento y la capacitación, que son alrededor como de 25.000 personas que estamos calculando conforme a lo que es la actualización cartográfica. La actualización cartográfica, que es donde nos encontramos ahora, que es levantando todo el tema de edificaciones, ¿verdad?, de viviendas que hay disponibles, que están en el terreno para censar, es la que nos dice después cuántos empadronadores vas a necesitar, encargados de polígono, cuántos supervisores por cada zona. Entonces, pero tenemos un promedio como de unos 25.000 personas en ese operativo. Me llama la atención el dato de que unas 25.000 personas se le pida al Banco de Reserva que no se bancaricen, porque no necesariamente, cuando lo que tendríamos que hacer es aprovechar la oportunidad y bancarizar a esos 25.000, porque esa es una necesidad. Sí, pero lo que pasa es que tú vas a tener personas trabajando nada más por un momento que es temporal, o sea, por 19 días. Pedir que una persona por 19 días se bancarice, yo creo que no es, a ver, ese es ha sido nuestro pensar y lo que hemos discutido, porque luego se le generan unos cargos a una gente que tú no sabes si va a conseguir trabajo de una vez. Entonces, con el banco hemos estado viendo un producto que es como de remesas, ¿verdad? Porque tú vas a tener gente que tienes que contratar en cualquier lugar, ¿verdad? Y en el municipio, en la zona donde la gente vive, ¿no? Entonces, tiene que ser no puede ser una obligación. Aquí, aquellas personas que se quieran bancarizar, que lo hagan, ¿entiendes? Pero no que se te pide bancarizarte para un trabajo temporal de 19 días, en el cual luego ya tú no vas, o sea, abrir una cuenta por trabajar 19 días. Pero sería una magnífica oportunidad de conectar a la gente con un banco, con un sistema moderno de financiamiento. Porque además, si es una gente que hace alguna actividad, alguna actividad o está bancarizado en otro banco.
Bueno, pero y eso, se le a ver, transfiera a la pero cuenta eso que de lo ese decida banco. la gente. Que eso es una opción que Eso que lo decida la gente, si lo que entiendo, o sea, porque yo no quiero, bueno, eso no ha sido nuestra percepción, lo hemos conversado inclusive, o sea, discusiones con el ministro Seara, que era el que estaba anteriormente, ¿verdad?, con nosotros en Economía, discutiendo ese tema porque puede ser una oportunidad, pero yo creo que ahora mismo toda la estructura que es de encargados nacionales, encargados provinciales, los municipales, que esos van a estar recibiendo recursos por 3 o 4 o 6 meses, esa gente sí se ha bancarizado. ¿Qué vamos a buscar en el censo? Un poco, no sé, Mil, si quieres hablar de la boleta. Sí, claro, muy buenos días. Los censos nacionales de población, iniciar diciendo que son la operación estadística más importante que desarrollan los países, y a pesar de que tienen, digamos, una información temática que es la que se recoge de manera habitual, que son las que tienen que ver con las características de las personas, de los hogares, de la vivienda, en este censo traemos algunas novedades en materia de lo que son las temáticas. Una de esas novedades es que se va a preguntar acerca de la utilización de las TICs a cada uno de los miembros del hogar. Hasta ahora esa es una pregunta que se ha estado incluyendo en los censos, pero solamente para identificar si se ha estado utilizando internet, si se tiene teléfono. Ahora vamos a estar preguntando si algún miembro del hogar utiliza o ha utilizado computadora, laptop, smartphone. Otra de las novedades que trae el censo es que se ha hecho una reducción en la captación de la información sobre la fecundidad. Se va a estar captando a partir de los 12 años de edad, y también como una novedad interesante que ya fue captada en la encuesta en hogar del año 2021, es la información sobre la autoidentificación étnico-racial de la población. Escuché a alguien decir que el censo debería hacerse no por los que viven, sino por los que duermen. ¿Cuál es la diferencia digamos, en esa precisión? ¿Qué precisión puede darnos en la encuesta si preguntamos no quiénes viven, sino quiénes durmieron aquí anoche? Sí, desde el punto de vista tradicional nosotros tenemos dos tipos de censos, que son los censos de hecho y los censos de derecho. Y digo desde el punto de vista tradicional porque ya hay una transición hacia lo que son los censos basados en registros administrativos. En cuanto a los tipos de censos, tenemos los censos de derecho, que lo que establecen es el lugar donde la persona debe ser empadronada de acuerdo a donde reside habitualmente. Y tenemos los censos de derecho, que lo que establecen son donde dormiste el día anterior al censo. Es decir, que son ¿Cuál es que se va a hacer entonces? De censos diferentes. ¿El de derecho o el de residencia? Vamos a hacer un censo de residente habitual. Ok. Y en el caso de la población inmigrante en República Dominicana, ¿se van a incluir en este censo o eso se va a dejar para el ámbito de una encuesta nacional de inmigrantes, que es lo que se ha hecho otros años? Mira, hay las dos cosas, ¿verdad? Porque el censo, como es de residencia habitual, no es de nacionalidad, ¿verdad? El censo no es un tema de nacionalidad, es de residente habitual. Entonces, todo aquel que reside habitualmente y definido una residencia habitual con 6 meses en el país se va a empadronar. Y luego, para el año que viene, nosotros estamos trabajando, y eso está, de hecho, debajo de la dirección que tiene Mildred, en la encuesta nacional de inmigrantes, en su tercera versión, que va a ser levantada para el año que viene. Pero se le puede preguntar a un ciudadano o a los que residen ahí, se le puede preguntar, ¿usted es extranjero o usted? Bueno, porque se puede aprovechar. Se supone que se le piden datos básicos, por ejemplo, de la cédula. Sí. Sí, bueno, pero se va a pedir la cédula, pero también la cédula no es obligatorio entregarla. O sea, no es obligatorio que la gente la dé. Si la gente no quiere darla, entonces no va a ser, porque la cédula lo estamos haciendo sobre todo para poder encaminarnos hacia fortalecer el tema de registros administrativos. Hay un asunto que tiene que ver también de confianza de los que residen en una casa, sobre todo por los altos índices de delincuencia, de ciudadanos que llegan a un sitio diciendo que son colmaderos o que vienen de tal lugar, o en este caso pudiera ser que ellos vengan del censo y penetran una casa y roban todo. Y ese tipo de delincuencia tiene temeroso a los ciudadanos. ¿Cómo ustedes llevarán confianza
a esas casas o a esos barrios donde ustedes van para que lo identifiquen y además le abran las puertas? Sí, mira, hay varias estrategias. De hecho, nosotros estamos en terreno o estuvimos en terreno con la encuesta en hogar 2022, en donde, bueno, pues normalmente la gente, lo primero es la indumentaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que te identifica al personal? Y nosotros hacemos mucha, digamos, promoción de ese tipo de cosas. La persona va identificada con una t-shirt de la ONE, o sea, tiene su gafete. En el caso del censo vamos a poner un QR que le va a permitir, el código, este código de QR que te va a permitir, va a estar enlazado con una base de datos donde tú vas a poder comprobar la identidad de la persona que está llegando. Pero también hay un trabajo, y lo hicimos ahora mucho con la ENOGAR, trabajar con las juntas de vecinos, también con la del levantamiento cartográfico, que las juntas de vecinos, porque o con aquel líder comunitario, con aquella persona que sabe. Por eso en el caso del censo, a diferencia de las encuestas, se pide que la persona sea del local, ¿verdad? O sea, que la gente la conozca, porque es también la que te ayuda a decir, bueno, mira, aquí la gente no está aquí, trabaja en tal y tal hora, vuelven en tal momento. Entonces, esas son de las formas. Obviamente hay un trabajo que se está haciendo y de coordinación con la Policía Nacional, con la Policía Comunitaria, cuando llegamos a un espacio en particular. Pero no te voy a negar que esa es una de las, no solamente para las personas que vamos a empadronar, también para los propios empadronadores, entrevistadores que pueden estar en alguna zona con riesgo, ¿no? Y entonces van en doble vía. Me sigue quedando la curiosidad de lo que vamos a buscar. Ya vamos a tener la vivienda, me imagino la persona, género, los hogares y los que trabajan, edades, ingresos. ¿No? ¿Ingreso no? ¿Por qué no el ingreso? Bueno, en los censos, en realidad el objetivo de los censos es buscar ante todo conocer cuál es la estructura y composición de la población, esto por sexo y por edad. Con el tiempo y por las necesidades de información que se han venido generando, y también esto muy relacionado con las debilidades que tienen los registros, se han ido incluyendo otros tipos de informaciones, como son información sobre discapacidad, las condiciones de la vivienda, materiales tanto del piso como del techo, también otras informaciones en relación a lo que son las composiciones del hogar, parentesco, estado conyugal. En relación al ingreso, el ingreso es una variable que suele ser compleja de captar por su naturaleza, y ya tenemos en el país algunas encuestas que miden información en relación a los ingresos. Entonces, como en el censo se capta información de toda la población, resulta muy complejo incluir este tipo de variables que a veces tienden a generar algún tipo de desconfianza en las personas que ofrecen la información, porque nosotros como dominicanos también somos un poco desconfiados a dar algunas informaciones, pues asociamos esto a que podría tener alguna consecuencia en términos de lo que podrían ser impuestos, o asociamos este tipo de operación estadística con algún tipo de actividad de ese tipo. Pero, por ejemplo, muchos de estos datos que usted menciona se recogen también en la ENOGAR, que se realiza cada cierto tiempo. ¿Cómo se relaciona este censo con los datos que ya tenemos de ENOGAR? ¿Será una repetición? ¿Es una ampliación de la muestra? ¿Cómo funciona? La diferencia entre los censos y las encuestas es fundamentalmente una. Las encuestas se basan en lo que son una muestra, en el caso de la Oficina Nacional de Estadística, que tiene la responsabilidad de hacer las encuestas nacionales, son encuestas probabilísticas, es decir, que son encuestas que permiten hacer estimaciones para toda la población. En función del diseño y del tamaño de la muestra, puede ser con una desagregación hasta nivel provincial, por ejemplo. En el caso del censo, tiene la particularidad de que la información se hace por barrido y tiene como principio que sea una recolección de información que se haga de manera universal a toda la población residente en el país al momento del censo. Esto quiere decir que nosotros vamos a llegar no solamente a nivel de provincia, nosotros vamos a poder tener información con una mayor granularidad hasta el nivel mínimo que la ley nos permite. En este caso sería el paraje, que es algo que no podemos hacer con una encuesta, porque la encuesta necesitaría, y no es óptimo, un tamaño de muestra mucho mayor para nosotros poder ofrecer información en relación a
a las personas residentes en los parajes. Pero también algo muy importante es que los censos se realizan cada 10 años, mientras que las encuestas se realizan todos los años. Pero en cuanto al tipo de información y al tipo de datos que se recogen, ¿qué otros datos distintos de los que ya tenemos proyectados en INOGAR o en otras encuestas se van a estar recogiendo? Se recogen datos similares, la diferencia es que las encuestas permiten profundizar en algunos de esos temas que se captan en los censos de manera estructural. En las encuestas preguntamos en relación a las características de las viviendas, también de los hogares, pero también se incluyen algunos módulos especializados que no se puede hacer en un censo, porque el censo es muy macro. Por ejemplo, en la ENOGAR 2022 hemos recogido información a profundidad en relación a lo que es la victimización y la seguridad ciudadana, también información sobre las TIC, y podemos profundizar en estos temas. En un censo no lo podemos hacer. Además de por la masividad, por el tipo de perfil de las personas que se involucran en los procesos. Una capacitación de una encuesta, por ejemplo, como la ENOGAR, tiene una duración que duplica el tiempo de capacitación que vamos a tener en el censo, y también en materia de número de personas que se involucran. En una encuesta podemos tener unas 150 personas en terreno, mientras que en el censo, tal como mencionaba Miosotis, vamos a tener por encima de unas 30.000. ¿Cómo se va a estructurar la supervisión sectorial como para saber que los encuestadores son efectivos en no dejar rastro, de dejar gente fuera? Mira, nosotros hemos estado probando nuestra estructura en terreno operativa, la estructura operativa de terreno. Ya hemos hecho 2 pruebas, una en Maimón en noviembre y otra ahora en Nizao en junio. Primero, está en el terreno están los encargados de polígono. La cartografía dominicana se divide en polígonos censales. Estos polígonos bajan a segmentos censales, donde entonces hay en los segmentos una serie de supervisores y luego del supervisor los empadronadores. Entonces, ese supervisor o supervisora va a tener alrededor de unas 5 o 6 personas por segmento a las cuales va a dar el seguimiento, pero también tú vas a tener por encima del encargado del polígono al encargado municipal. Entonces, en todos esos, los protocolos de comunicación, los protocolos que tienen que ver, ¿verdad?, de cómo se distribuyen mensajes, cómo se recogen. O sea, el supervisor va y pasa también en las encuestas, acompaña en un primer recorrido a sus empadronadores. ¿Se ha hecho es quien asigna algún casa. ejercicio de esa naturaleza en un barrio complejo? Porque ha mencionado 2 situaciones que yo digo, bueno, si llego yo alcanzo a ver la casa de lejos. Pero en un barrio... ¿Cómo si yo alcanzo a ver la casa de lejos? Porque hay como espacios más ubicados de yo identificar las viviendas. Eso creería uno, porque desde que ve, pero también hay sus complejidades en estos. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasó en Maimón era el ámbito rural era sumamente disperso. Y tú podías entrar en un momento a un sitio y encontrar un caserío en esa parte que no te lo estabas, o sea que, claro, está levantado en el tema de la cartografía y lo que uno hace en las pruebas es buscar zonas que tengan las complejidades, ¿no?, que uno se encontraría en promedio en el censo en sentido A propósito general. de viviendas, y veo que se está tratando de poner un impuesto a los Airbnb. Airbnb, sí. Airbnb. Entonces me gustaría saber si es que hay una gran población que tenía sus propiedades o hacen sus inversiones para alquilar. Ya no lo hacen así, sino que lo utilizan en ese nuevo término. Fin de semana, una semana y no hay un alquiler. ¿Ustedes han medido esa parte como Oficina Nacional de Estadística? No. Porque ustedes lo miden todo. No todo. Sí, eso no lo miden. Bueno, no todo. Y parte de las estadísticas económicas se llevan desde el Banco Central. Entonces nosotros no medimos todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Bien, señores, despedimos a Miosotis Rivas, directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, y Mildred Martínez, directora de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales. Gracias a ambas por estar con nosotros. Despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.